Nuestro pastor general nos ha pedido estar compartiendo del Espíritu Santo y este mes se ha estado compartiendo de eso, ¿verdad? Del Espíritu Santo. Hemos visto muchos versículos y hay muchísimos más de qué hablar. En cierto momento se preguntaba, ¿verdad?, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Qué hace el Espíritu Santo? ¿Qué quiere hacer el Espíritu Santo? Y busquemos, por favor, Juan 4:24, por favor. ¿Ya lo tenemos? Juan 4:24, la palabra del Señor dice así: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. ¿Quién es Dios? Es espíritu, Padre, Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? No hay otra que Dios es espíritu. El Padre, dentro de su inmenso amor, envió a nuestro Señor Jesucristo a morir, a dar su vida por todos y cada uno de nosotros. Y nuestro Señor Jesucristo, antes de ascender a los cielos, ¿qué dijo? Que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dijo que iba a rogar al Padre, ¿verdad?, para que viniera el Consolador. Y esto lo vamos a ver en Juan 14, ahí mismo en el libro de Juan 14, del 15 al 17. Juan 14, del 15 al 17. ¿Ya lo tenemos? La palabra del Señor dice así. El encabezado, ¿cómo dice? La promesa del Espíritu Santo. Es una promesa que Dios nos hace, hermanos. Amén. Dice la palabra: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Es una promesa que nos hace el Señor, pero las promesas de parte de Dios tienen un pacto, hermanos. ¿Cómo vamos a recibir el Espíritu Santo? Dice que si le obedecemos lo que Él nos pide, dice que Él va a rogar al Padre para que el Espíritu Santo esté con nosotros. El mundo no lo conoce ni lo va a conocer, pero nosotros sí, porque sabemos quién es Dios, sabemos lo que hace Dios en nuestras vidas. Dice Hechos 1:8 que vamos a recibir poder. El poder del Espíritu Santo, y es precisamente para esto, hermanos, para que nosotros vivamos en un mundo sobrenatural. Dice que nosotros vivimos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en lo sobrenatural, hermanos, y el sobrenatural se llama el poder de Dios a través de su Espíritu y a través de su palabra, hermanos. Amén. Bien, entonces Dios es Espíritu. Y veamos qué es lo que Dios quiere hacer Él mismo con su Espíritu Santo en nuestras vidas. No en nuestra carne, sino en nuestro espíritu, hermanos. Veamos, por favor, Primera de Corintios. Primera de Corintios 2, del 6 al 16. ¿Ya lo tenemos? Primera de Corintios 2, del 6 al 16, la palabra del Señor dice así. Dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. El 8 dice: la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció,
porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Por qué nos las reveló? Por el Espíritu, su Espíritu Santo. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el Espíritu juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Sí le entendemos lo que dice aquí la palabra? Las cosas de Dios, ¿cómo las vamos a entender? No con nuestra carne, no con nuestra mente, no con nuestros pensamientos ni pensamientos, sino con el Espíritu de Dios y nuestro espíritu, hermanos. Y es por eso que el mundo no lo va a entender jamás. ¿Por qué? Porque lo quieren entender con su propia mentalidad, con su propio poder que creen tener, con su propia sabiduría. Pero esto se debe de discernir, de entender, de descubrir espiritualmente. Para compartir un poco más, veamos acerca de esto, por qué Dios nos da ese discernimiento, ese entendimiento. Hebreos 5. Hebreos 5 del 11 al 14. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra así, dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuantos habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rendimientos de la palabra, los primeros rendimientos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Dios dice que nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, hermanos. Cuanto más Él va a dar su poder, el poder del Espíritu Santo, a todos y cada uno de nosotros. Cuando nosotros, que pensamos, que creemos y decimos que somos cristianos, no tenemos ese poder, no va a haber discernimiento de la palabra, hermanos. Por más que la escuchemos, no vamos a hacer las cosas en nuestro espíritu. Desafortunadamente, muchas veces nosotros, como pastores, como discípulos, como líderes, como cristianos, queremos que los demás tengan el discernimiento que Dios nos ha dado ya a cada uno de nosotros. Yo necesito mucho más discernimiento, pero gracias a Dios, al poder de su Espíritu y al poder de su palabra, he tenido el discernimiento de algunas cosas, ¿verdad? Y obedezco al Señor, y yo lo hago entendiendo que es para Él, discerniendo que es para Él. Pero cuando nosotros lo hacemos después de tanto que alguien nos dice debes de perdonar, debes de servir, debes de diezmar, debes de ofrendar, lo vamos a hacer en la carne. Y ahí
simple y sencillamente no va a haber bendición, hermanos. Dice que todas las cosas lo hagamos como para el Señor, porque de Él vamos a recibir la recompensa y no del hombre, hermanos. Entonces, todo lo que hagamos, todo lo que demos, debemos de entender que es para Dios y no esperar nada a cambio, más que solamente por agradecimiento al Señor, hermanos. Amén. Entonces debemos de tener ese discernimiento. Lo que podemos hacer es compartirle a la gente, al mundo, a nuestros hijos, al esposo, a la esposa, y decirle, claro, compartir la palabra, pero no podemos, no somos Dios que les vamos a decir que tienes que hacer esto. Ellos tienen que tener ese discernimiento. Nosotros tenemos que tener ese discernimiento. Yo hace años, cuando comencé también, ¿verdad?, yo veía las cosas en mi carne. Yo no tenía el discernimiento del Espíritu Santo, y yo lo hacía pues realmente no por amor a Dios, sino por obediencia a un hombre. Pero poco a poco el Señor me fue dando el discernimiento, entendiendo y creyendo y teniendo la fe de que yo se lo daba a Él, y aún sin ningún interés de que Él me lo duplicara o triplicara. Yo fui viendo las bendiciones de Dios, y más que bendiciones, las añadiduras de Dios, hermanos. Hasta el día de hoy yo dependo de Dios al 100%, y lo digo para gloria y honra del Señor. Mi familia y yo dependemos al 100% de Dios en todas y cada una de las áreas. Yo le sirvo a Dios, le servimos a Dios de muchas cosas, y Él nos da la recompensa, hermanos. Amén. Veamos lo que Dios también hace en nuestras vidas, quiere hacer, y está escrito en la palabra. Dios nos da regalos para que seamos de bendición, para la iglesia, para el mundo y donde quiera que estemos. Dice que vayamos y hagamos discípulos, ¿verdad? Pero para que vayamos y hagamos esos discípulos, tenemos que tener ese poder que viene solamente de parte de Dios. Veamos 1 Corintios 12, por favor. Primera de Corintios 12, vamos a leer todo el capítulo del 12. ¿Ya lo tenemos? Primera de Corintios 12, del 1 al 31, vamos a leerlo todo. ¿Cómo dice el encabezado? Dones espirituales, un regalo que viene solamente de parte de Dios. Veamos lo que dice la palabra. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Si nosotros decimos que nuestro Señor Jesucristo es el Señor, es porque tenemos el Espíritu Santo, hermanos. Ahora bien, dice el 4, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. El 11 dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, ¿como quién? Como Él quiere. Como Dios quiere, nos va a dar un don, hermanos. Hay diversidad de dones. Somos un cuerpo, y no todos vamos a ser profetas, no todos vamos a ser predicadores, no todos vamos a ser maestros, no todos vamos a hablar en lenguas. ¿Será cierto eso? Ahorita lo vamos a ver. Pero Dios quiere que seamos bendecidos a través de estos dones. ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia, para bendecir a la iglesia, para bendecir a gente del mundo.
cuando la gente nos vea, cuando la gente nos escuche, vean el poder que hay en nosotros. No el poder que tenemos, sino el poder de Dios, hermanos, a través de ese don del Espíritu Santo. Dice el 12: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque yo no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros a cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora muchos son los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Dice que nos ha dado diferentes dones y tenemos diferentes funciones en el cuerpo, que es la iglesia, hermanos. Así como pone el ejemplo que nosotros tenemos un cuerpo, no todos somos ojos, no todos somos oídos, no todos somos pies, así no todos somos profetas, no todos hacemos milagros. Pero todos y cada uno nos las ha dado Dios. Nosotros no damos nada a nadie. Podemos orar, podemos dar alguna palabra que venga de parte del Señor, pero no somos nada ni nadie para decir tú eres tal. Veamos lo que dice el 27 en adelante. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Viene el 29 haciendo estas preguntas, dice: ¿son todos apóstoles? ¿Somos todos apóstoles, hermanos? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? Tampoco. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? Tampoco, hermanos. No todos vamos a tener la misma función. Dios nos da un don específico. ¿Interpretan todos? Dice el 31: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y ahí termina el capítulo 12 de Primera de Corintios. En una versión en lenguaje actual, el 31 dice así: está muy bien que ustedes quieran recibir del Espíritu las mejores capacidades. Yo por mi parte voy a enseñarles algo más importante. ¿Qué podrá ser algo más importante, hermanos? Si estamos recibiendo de Dios un don, un regalo, algo sobrenatural, de hacer milagros, de hablar en lenguas, de ser profetas, de ser maestros, pastores, ¿qué podrá ser algo más importante? Veamos el siguiente capítulo de Primera de Corintios. Estamos en el 12, busquemos el 13, por favor. ¿Qué es algo más importante que un don espiritual, hermanos? Dice la palabra: pues yo les voy a mostrar algo más excelente, más importante que todos estos dones. Dice la palabra, si ya lo tenemos, Primera de Corintios 13, del 1 al 13 va a ser. Dice, lo voy a leer en esta versión lenguaje actual. Síganlo con su vista, por favor.
la preeminencia del amor, el amor verdadero. La preeminencia significa que es algo más importante que aún los dones, hermanos. Quiere decir preeminencia. En esta versión dice el verdadero amor. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo y hasta el idioma de los ángeles. Si no tengo amor, soy como un pedazo de metal ruidoso, soy como una campana desafinada. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar de parte de Dios y conocer sus planes secretos. De nada me sirve que mi confianza en Dios me haga mover montañas. El 3, si no tengo amor, de nada me sirve darles a los pobres todo lo que tengo. De nada me sirve dedicarme en cuerpo y alma a ayudar a los demás. El que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable. El que ama no es envidioso ni se cree más que nadie. No es orgulloso, no es grosero ni egoísta. No se enoja por cualquier cosa. No se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. El 6, no aplaude a los malvados, sino a los que hablan con la verdad. El 7, el que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo, de soportarlo todo. El 8 dice, solo el amor vive para siempre. Llegará el día en que ya nadie hable de parte de Dios, ni se hable en idiomas extraños, ni sea necesario conocer los planes secretos de Dios. Las profecías y todo lo que ahora conocemos es imperfecto. Cuando llegue lo que es perfecto, todo lo demás se acabará. Alguna vez fui niño y mi modo de hablar, mi modo de entender las cosas y mi manera de pensar eran las de un niño. Pero ahora soy una persona adulta y todo eso lo he dejado atrás. Ahora conocemos a Dios de manera no muy clara, como cuando vemos nuestra imagen reflejada en un espejo, a oscuras. Pero cuando todo sea perfecto, veremos a Dios cara a cara. Ahora lo conozco de manera imperfecta, pero cuando todo sea perfecto, podré conocerlo como Él me conoce a mí. Hay 3 cosas que son permanentes: la confianza en Dios, la seguridad de que Él cumplirá sus promesas y el amor. De estas 3 cosas, lo más importante es el amor. ¿Por qué será, hermanos? Acabamos de leer que Dios es espíritu, pero Dios es amor. Dice que vamos a recibir poder cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo. Dice que Dios nos va a dar dones, regalos, de ser profetas, de hacer milagros. Dios es espíritu, pero Dios es amor. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta de que realmente tenemos el poder de Dios? ¿Cómo vamos a darnos cuenta que realmente el Espíritu Santo vive y mora en nosotros? Lo más importante de estos dones es el amor. Si Dios es espíritu y Dios es amor, y si nosotros en nuestro corazón no hay amor con el esposo, con la esposa, con los hijos, con los discípulos, con los pastores, Dios nos dice que aún hasta nuestros enemigos debemos amar. Entonces, ahí nos damos cuenta si hay amor, si hay rencor, si hay odio, si hay ira, si hay cosas que no agradan a Dios. Simple y sencillamente no tenemos el poder del Espíritu Santo, hermanos. Amén. Bien, me queda media hora todavía. Dice la palabra también en qué es lo que hace Dios en nuestras vidas, o qué es lo que quiere y pretende hacer cuando nosotros somos obedientes. Veamos Gálatas 5. Gálatas 5, del 22 al 26. ¿Ya lo tenemos? La palabra del Señor dice así: la palabra del Señor dice en Gálatas 5, 22. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza.
Contra tales cosas no hay ley. Es lo que quiere Dios hacer a través de su Espíritu Santo y nuestro espíritu, hermanos. En medio de todas este mundo caído, de pecado, de dolor, de enfermedad, de angustia, dice que nos va a dar la paz, Él nos va a dar el gozo, Él nos va a dar la fe, la confianza, la mansedumbre, la templanza. Pero lo primero que es el amor. Si no hay amor, todo lo demás no sirve de nada, hermanos. Amén. Bien, Dios dice que va a dar su espíritu. ¿Y de qué forma vemos que Él nos los da? ¿Cómo es de que Dios nos dice en 2 de Corintios 1? Segunda de Corintios 1 del 21 al 22. ¿Ya lo tenemos? Del 21 al 22, segunda de Corintios 1. Dice la palabra del Señor así, dice: y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Amén. En esta versión dice así: tanto a mí como a ustedes Dios nos mantiene firmemente unidos a Cristo. Él nos eligió y para mostrar que somos suyos nos puso una marca, la marca de su Espíritu Santo, hermanos. Esa es la marca, la confianza que hay cuando nosotros realmente le pertenecemos a Dios, que estamos sellados con el Espíritu Santo, que estamos sellados con el poder de Dios a través de su Espíritu Santo. Amén. Bien, pues hemos visto y vamos a seguir viendo, ¿verdad?, cómo es que Dios nos bendice a través de su Espíritu Santo. En este tiempo, ¿no?, pues es el Espíritu Santo que nos conforta, que nos consuela, que nos anima, que nos motiva, que nos da el discernimiento de la palabra, hermanos. Discernir que lo hacemos para Dios, no para el hombre. Discernir que aunque lo hacemos para Dios, lo hacemos desinteresadamente.